preocupe. Saludo a la amada iglesia con la paz del Señor, amén. ¿Cuántos se gozaron ahí con las alabanzas? Amén. Yo lo veía ahí queriendo mover el esqueleto, eso es. Hay que moverlo el esqueleto. Y no, me gocé por la noticia, ¿verdad? El hermano Frank y la hermana cada día le levantaba el pañuelo. Oiga, un año de matrimonio más se debe festejar más que un cumpleaños, porque son dos vidas que se vuelven una y cumplen un año. Y aguantarnos entre nosotros. Oiga, yo voy 13 años de matrimonio. ¿Cuántas hermanas Cuca? 40, me faltan 27 para aguantar más todavía. Uno dice aguantar, pero hay gente que no llega quizás a festejar su matrimonio porque de una u otra forma los vínculos se rompen, se dañan, se afectan, se lastiman y no hay posibilidad de volver al origen de Dios de lo que fue el matrimonio. Para que usted lo sepa y lo investigue por ahí, nosotros hemos acostumbrado a decir que Dios sacó a la mujer ¿de dónde? Pero va a decir usted, falso. No sacó de la costilla. Eso dice la traducción de la Reina Valera. Pero cuando usted busca la palabra que traducía costilla es costado, del frente próximo. Si usted recuerda en Génesis capítulo 1, y cuando lo leímos en Génesis capítulo 5, el hombre que Dios creó se llamaba Adán, y era varón y hembra, era una sola creación de Dios. En el espíritu, en la mente, Dios decidió crear al hombre y a la mujer. Cuando vio que el hombre estaba solo, entonces sacó del hombre, de su costado, la otra mitad que es la mujer. No es entonces que usted, no, al hombre le falta una costilla, usted tóquese por aquí, claro, esa es la costilla que le... Imagínese una costilla del hermano Frank y la hermana Cuca, entra en teringa la hermana Cuca en una costilla del hermano Frank. No se ría usted también, igual yo y mi esposa nos gustan los chiquitingos a los altos, es una compensación, una ley que no está escrita pero es real. Entonces es del costado, ¿por qué? Porque la mujer no es ni que está adelante ni que está detrás. Si hay un buen hombre porque detrás hay una gran mujer. Hay un montón de comunicados, ¿verdad?, que salen para el festejo. O al lado de cada hombre hay una buena mujer. No es al lado, es lo mismo, es un solo cuerpo. No está, yo miro de una perspectiva y lo veo al hermano Frank, y si me voy del otro lado, usted no lo crea, veo la perspectiva de la hermana Cuca también. Porque ese es el diseño de Dios, una pareja perfecta que dé el modelo de Cristo. Entonces, por eso debemos gozarnos, por eso debemos alegrarnos. ¿Por qué? Porque si llegamos a un año de matrimonio, quiere decir que la vida del Cristo a nosotros nos está acompañando para poder soportarnos los unos a los otros y poder los dos ser una sola carne. Y no como carne de pecado, sino como un cuerpo, una sola forma en la que podamos ver a Dios reflejado en cada uno de nosotros. No, pastores, que si el hombre es la cabeza, nosotros las mujeres somos el cuello. Eso es todo lo que hace que un organismo que teóricamente debería vivir en una simbiosis donde el hombre y la mujer sean uno solo y se alimenten espiritualmente el uno al otro, entonces se pierde. Eso es la vida del matrimonio. Por eso debemos gozarnos cuando hay matrimonio. ¿Por qué? Porque el propósito de Dios se está cumpliendo. Donde dos ahora se vuelven uno, para dar la medida de Cristo. Y cada vez que veamos un matrimonio que festeja un año, debemos darnos cuenta que así como ese matrimonio se soporta, se tolera y avanza, así es nuestra vida con Cristo. Igual estamos nosotros casados con Cristo, unidos a Él. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Quiere adorar conmigo o quiere que entremos directo al mensaje? Adoremos una canción más, ¿verdad? Porque nos gusta, así que Ringo ahí, gracias Ringo porque la sabía. Y vamos a adorar a nuestro Dios. Vamos a pedir que su Espíritu venga y vamos a decir: el Espíritu de Dios está en este lugar. A ver, Ringo ahí, como el pianista de Francisco, ¿verdad? ¿Qué importaba quién venga? El chacal le tocaba la trompeta, pero el pianista acompañaba. Vamos a fluir. Dice que cuando el profeta iba a comunicar, hay alguien que tañaba, ¿verdad? Que ponía, vamos a poner la frecuencia. ¿Sabe qué son frecuencias, verdad? Esa frecuencia del alma que a veces están agitadas, ¿verdad? Usted vino fatigado de la calor, usted vino peleado con el esposo, vino peleado con el hijo porque no se apuraba, sus invitados le fallaron, usted al venir aquí se discutió con su suegra, con su vecino, con su vecina, perdió plata antes de venir, no encontró la camisa que se quería poner, no estaba la ropa lista, miles de cosas hacen que nuestra alma empiece a agitarse y entonces no deja que el Espíritu Santo tome el control de nuestro cuerpo y de nuestra vida para recibir una enseñanza. Así que una canción de adoración, cuando uno tañea, lo que hace es nivelar esa frecuencia. Todo ese ruido que a veces no nos deja oír la palabra, la preocupación, la deuda, el pagaré, el alquiler, la enfermedad, el proceso de divorcio, no tengo dónde irme, la falta de perdón, la ausencia de comunicación, todo eso está haciendo ruido. Pero hoy, mientras adoramos, vamos a pedirle al Señor que nuestro espíritu se conecte al Espíritu del Señor y nivelemos las frecuencias y declaremos:
El Espíritu de Dios está en este lugar. Acompáñeme a cantar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, para libertar. Está aquí para liberar. Está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está. Muévete en mí, vamos al coro. Muévete en mí, muévete en mí. Toma mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Toma mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Ahora cante usted fuerte por el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios está en este lugar. Bien, qué bonito, más fuerte. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para liberar, para consolar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está. Ahora sí, un solo coro fuerte, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Toma mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Toma mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Levanta una de sus manos. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por la alabanza, por la adoración. Gracias, Señor, por quitar nuestra alma, por sacar los pensamientos, Señor, que no nos dejan oír la palabra, Señor, con fe, para que esta palabra pueda hablar a nuestra vida y darnos, Señor, las herramientas y los mecanismos necesarios para vencer la prueba en la que estoy hoy, Señor. Gracias porque a través del conocimiento pleno, Señor, de la revelación de tu Hijo, como vida en mi vida, puedo salir victorioso. Porque tú me haces vivir confiado, dice la palabra. En el nombre de Jesús, la iglesia dice amén. Ahora sí, tome su asiento. Yo lo invito, acompáñeme cada vez más cerca en una invitación que no me voy a cansar de hacer, para que aprovechemos un poco las pantallas y para que aprendamos hoy, porque hoy es un día importante. Es un mensaje, una enseñanza que, déjeme decirle, va a marcar un parteaguas, un hito histórico. ¿Sabe lo que es un parteaguas, verdad? ¿Sí? ¿Alguien sabe qué es un parteaguas? Es una situación que se denomina, es una hipérbole que se usa para decir hay un antes y un después. Un parteaguas sucedió cuando estaban los egipcios persiguiendo a los hebreos que estaban cruzando el mar. ¿Qué se llamaba el mar que estaban cruzando? El Mar Rojo, ¿verdad? Entonces hay un parteaguas, un antes y un después de la vida de esos hebreos. Salieron de la esclavitud para ser entonces libres. Libres para ser una nación escogida por Dios, que Dios la llamó como una nación, pero no solo como una nación santa separada para Él, sino que los tomó como su propio hijo, dicen. El pueblo de Israel que salió de Egipto, que se formó como Israel en la promesa de Jacob, esa nación hebrea era el hijo de Dios. Era una cristofanía para que nosotros podamos entender el vínculo de lo que Dios quería traer ahora por medio de su Hijo Jesucristo 2000 años después. Así que por eso necesitamos leer la palabra y escudriñarla. 1, 2, 3, 5. ¿Cuántos han leído la Biblia una vez de tapa a tapa? Levanten una de sus manos. ¿Cuántos han tenido el reto de leerla una vez? Los que la han leído 2 veces de tapa a tapa. Muy bien. Los que la han leído 3 veces de tapa a tapa. Vamos. 4 veces de tapa a tapa. 5 veces de tapa a tapa. Alguien que le gana más a la cita, hombre. Y ella es gerente de 2 sucursales de pollo, tiene 4 hijos, uno anda por allá jugando ahora, ya finalmente lo vamos a tener ahí. Tiene un marido, 6 veces por ahí.
Bien. Leerla, escudriñarla, mirarla con ojos nuevos, dice Dante Gebel. Me gusta su frase de Dante, a veces me la agarro para mí porque marcan mi vida. Con ojos nuevos, lee las escrituras con ojos nuevos. Pero ¿sabe qué? Para ustedes que se sienten retados hoy en esta mañana para leer la Biblia, busque la Biblia y no la lea solamente en la versión de la Reina Valera 1960. Léala una vez en la 1960. Si usted tiene la capacidad de comprar una Biblia en lenguaje actual, se llama PLA, o la nueva versión internacional, adquieras esa Biblia también y léala en esa traducción. ¿Por qué? Porque ahí el Señor y el Espíritu va a traer una apertura en nuestra mente para que nosotros nos caigamos, como dijo el pastor, del caballo a veces en el que vamos a todas atropellando las Escrituras y entender cosas que están escondidas ahí, reveladas con ojos nuevos, porque el Espíritu hace que nuestro entendimiento se abra, se nutra, y entonces encontremos ahí en las Escrituras la revelación completa de lo que Dios quiere traer a cada uno de nosotros, cuando habla por medio de su Espíritu. Y con esa introducción vamos a hablar ahora de un tema que me gustó, el nombre se lo puso el pastor Juan Ballestretti, que se llama el Día del Doble Reseteo, pero es la fiesta de Yom Kippur. Sí, recuerdan, siempre les hablo de la fiesta de Yom Kippur. A ver, un paneo general para saber cómo estamos con el auditorio. ¿Qué era la fiesta de Yom Kippur, Frank? Dame una mano ahí. ¿Entiendes por Yom Kippur ahí? La del perdón de los pecados. La del perdón de los pecados, ¿verdad? Un sacrificio. ¿Alguien más que te recuerda ahí algo más de Yom Kippur? ¿Algún detalle por ahí? ¿Chichito? ¿Sí? ¿Nada por ahí? ¿Algún detalle en particular? Hermana Graciela, usted que la ha leído 5 veces la Biblia. ¿Ahí? ¿Algún recuerdo más, William? Se celebraba una vez al año. Era donde el sacerdote presentaba, ¿verdad?, el sacrificio para que los perdón de los pecados del pueblo de Israel sean perdonados, ¿verdad? ¿Van a contar por ahí algo más que recuerde a Yom Kippur? Nada. Se perdonaban las deudas, sí. Había una fiesta de Yom Kippur, una fiesta del jubileo de los 70 años donde los esclavos eran perdonados. Ronald, ¿por ahí algo más que recuerde a Yom Kippur? Pastora por allá. Sergio, hermana Jenny. Esa es la fiesta del jubileo, esa es la fiesta de los 50 años. Estamos hablando del Yom Kippur. Sí, ahí es donde se perdonan las deudas, se liberan los esclavos, la restitución de las tierras pasan a ser de los legítimos propietarios antes de haber sido extorsionados o vendidos por necesidad. Hermana Graciela, leamos qué es la fiesta de Yom Kippur rápido para que todos podamos tener una media de comprensión. Significa literalmente día de la expiación y es una de las fiestas más importantes del calendario judío. Cae en el 10º día del mes de Rey, es decir, 9 días después de Rosh Hashanah. Perfecto. Es una fiesta importantísima para los judíos. ¿Por qué? Porque era el día que Dios había establecido para tener una comunión con el pueblo y decir, no los aguanto más, pero los tengo que asesinar porque son infieles, porque no guardaron los mandamientos, porque no guardaron mi pacto, porque no obedecieron las leyes que yo les di a Moisés. Pero como no los puedo asesinar porque los amo tanto, entonces voy a traer un sustituto expiatorio para perdonarlos y cargar sobre ellos la consecuencia de su pecado a ustedes sobre un animal. Y a ustedes los voy a perdonar otra vez por un año calendario nuevo. Entonces venía un año nuevo, donde el pueblo salía, se demandaba, hacía lo que quería, pero llegaba la fiesta de la conmemoración de Yom Kippur y el pueblo venía arrepentido porque sabía que Dios era poderoso. Entonces venían y cada uno presentaba su ofrenda para que entonces Dios sea perdonado. Y el particular ahí era el sumo sacerdote. Ese era el epicentro de todo lo que sucedía. ¿Por qué? Porque ese sumo sacerdote tenía que entrar al lugar santísimo que todavía no estaba abierto, donde estaba el arca del pacto, el arca de la alianza, y rociar la sangre de aquel cordero, ¿verdad?, que tenía que ser presentado al Señor como libación, como ofrenda para apaciguar la deuda de Dios, para que Dios perdone. Pero ¿cuál era el problema? Que si ese sumo sacerdote entraba a ese lugar y su sacrificio de él no era el adecuado, ese moría. La historia dice, no la Biblia, que el sacerdote tenía que entrar con una soga amarrada a la cintura y con campanillas alrededor para darse cuenta que el sacerdote todavía estaba caminando. Porque si se dejaba de escuchar ese tintileo que usted escuchaba en el collar de su perro, tlin, 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 era que el sacerdote había muerto. Entonces el pecado del pueblo no había sido perdonado. Pero la historia no muestra que nunca sucedió eso. ¿Por qué? Porque si Dios estableció un proceso, lo asimilaba y lo aceptaba como ofrenda de pecado. Esto es parte de la historia, pero en la realidad ese día de Yom Kippur, el día de la expiación de los pecados, era un día que Dios estableció para perdonar y no castigar al pueblo. Porque si hubiera ocurrido lo que comentaba de que el sacerdote se moría y tenía que jalarlo, todo ese pueblo tenía que perecer. Pero Israel no pereció, se guardó en el pacto eterno para traer una manifestación gloriosa de una revelación ahora en este nuevo pacto para nosotros, para ver cómo Dios nos escogió desde antes de la nación, desde antes de la fundación del mundo, para hacernos hijos suyos. ¿Me está siguiendo? Dígame un amén, fuerte, amén. Ok,
Vamos a hablar sobre el pecado. ¿Por qué tenía que haber una ley de la expiación? Porque había pecado. Diga pecado. Ahora hay pecado, pastor. Hay pecado. Pero en ese tiempo de la ley, antes del tiempo de la gracia, el pecado era una situación directa en la cual el hombre tenía que dar cuentas a Dios acerca de su pecado. Entonces, el pecado, al igual que antes, como ahora, es una fuerza legal. Diga legal. Es un derecho legal que le damos nosotros al pecado, no al diablo. Sáquelo al diablo un rato afuera. Dejemos de perseguir al diablo cada rato en todo lo que sucede. ¿Ok? Para hablar del pecado, el diablo es un agente completamente independiente a la consecuencia del pecado. El diablo es una fuerza que utiliza esta situación del hombre sin Dios para hacerlo pecar. Sí, es una influencia que está todo el tiempo influenciando para que el hombre peque. Pero el hombre peca no porque el diablo lo empuja, sino porque cada hombre de su propia concupiscencia, y cuando hablamos de concupiscencia hablamos de conciencia, de deseo, ¿verdad? De lo guardadito que hay ahí en el corazón, de lo que queremos ser o hacer nosotros para agradarnos a nosotros mismo. Entonces dice la palabra que cada uno peca cuando de su propio yo es seducido y atraído. Voy a poner ejemplos fuertes. Ya vemos. El pecado de la masturbación es uno de esos pecados de su concupiscencia. No es que el diablo lo está atrayendo, es usted mismo, o varón o mujer, en su momento, imaginando una situación de autosatisfacción. Entonces, engañándose a usted mismo y llegando a un clímax que no es algo real que está sucediendo, como Dios lo diseñó en el plan del matrimonio. Entonces, el pecado es a ese nivel de sucio, asqueroso, de a ese nivel, es la concupiscencia. Soy yo que trato de tener, que me gusta esto, pero no es mío, pero lo tengo, lo tomo, me lo robo, entonces lo sustraigo, entonces lo tomo, o engaño, o esa persona no me gusta, o hablo para él. Entonces voy cometiendo pecado, producto de las frecuencias que el enemigo va usando para seducir y para atraerme. 11 de la noche solo en mi casa mirando TikTok, ¡pum! Una imagen grotesca. Activa la frecuencia, estaba alerta esa frecuencia, no había muerto todavía. La palabra del Señor dice que las consecuencias del pecado ahora para nosotros ya no necesitan de presentar un cordero cada año, sino que el cordero perfecto que fue Cristo fue inmolado en la cruz del Calvario allá en la eternidad, y su sangre rociada perdonó las consecuencias que el Dios tenía con el hombre para traer muerte por causa de su pecado. Por eso Juan decía: aquí el cordero de Dios que quita el pecado de él. Estoy masticando un poco en general el mensaje para que vamos desglosándolo poco a poco. Entonces, pero ahora el pecado sigue estando, sí, pero las consecuencias para los que hemos sido escogidos por Dios y nacidos de nuevo, ya no hay consecuencias, porque no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Por eso repito, Juan es alguien que entendió este mensaje y dice: el que es nacido de Dios no practica, pero luego dice que el que dice que no peca, mentiroso le hace a Dios. Hay pecado, el ejercicio del pecado es la concupiscencia del hombre no regenerada, su conciencia no lavada, autosatisfaciéndose constantemente y creyendo que es escogido de Dios, pero practicando el pecado. Si alguien practica el pecado, no ha nacido de nuevo, no es un hijo de Dios, no participa de la redención, es un reo rematado de muerte y solo le espera una horrenda expectación de borde de fuego. Para alguien que ha nacido de nuevo de Dios, practica el pecado, no, comete el pecado. Entonces cada vez que lo cometen, hay el Espíritu Santo que habla a nuestra conciencia y nos hace sentir mal, nos hace saber y conocer que lo que estamos haciendo no es correcto, nos obliga a ir más allá, a restituir, a pedir perdón, a arrepentirnos, pero no para salvarnos, sino para pedir perdón a aquel que nos amó con amor eterno y se entregó a sí mismo por nosotros. Y entonces activa en el hombre una metanoia, diga metanoia, un cambio de mente renovado. Entonces ya usted identifica que tiene problemas con ese pecado, entonces busca alternativas y empieza a armar cerco para evitar que esa frecuencia maligna vuelva a activar todavía aquel estado yoico de la vieja naturaleza que todavía está en el SAR vigente, buscando una actualización para que usted cometa el pecado. Entonces, ¿qué hace? Conforme Dios le da. Entonces, o empieza a bloquear esas páginas, o empieza a compartir el problema que tiene con algún hermano, para que alguien le haga seguimiento, para que alguien le preocupe, para que alguien le haga secuencia, para que entonces usted no esté solo. Por eso una de las recomendaciones es: huye de las pasiones. Bueno, y no hablo solo del sexo, sino de todas las pasiones que están en el joven. ¿Por qué? Porque el joven es la herramienta perfecta para una concupiscencia a ser destruida. Porque el hombre cree que todo lo puede, el joven, ¿verdad? El joven cree que tiene la fuerza, el joven no le interesa. Cuando usted tiene su hijo y está llegando a los 12, 13 años y usted quiere hablar con él, usted ya no sabe, ya usted es viejo, usted no participa. Yo puedo, yo lo sé, es que no es así, es que usted está antipadísimo. Yo le decía eso a mi padre, ahora Sebastián viene y me lo dice a mí. ¿Qué pasa? Le digo, yo todavía sé más que vos, cambia.
Pero me salió el otro día con unos prints de Instagram para los que saben ahí. Papi, yo tengo mi cuenta print. ¿Qué print? Yo sabía que había Facebook, Instagram, no sabía que había una cuenta privada. ¿Y qué era eso para...? A ver, tengo su hijo. Pero entonces uno va aprendiendo y vamos a dar cuenta que la generación va avanzando a ritmos agigantados. Entonces las pasiones juveniles hacen que el hombre joven vaya contra el sistema, ¿verdad? Usted mira en las avalanchas, en los conflictos sociales, en los movimientos, en los paros 21 días, el paro de 39 días, en todas las movilizaciones de la nación Camba, en todos los conflictos sociopolíticos, en todos los conflictos bélicos, en todos los conflictos universitarios. ¿Quiénes están en primera línea? Los jóvenes. No tienen ni idea, son comunistas en algún momento de su vida, no saben ni idea, nunca comparten el pan con el hambrito, no saben lo que es común. Se vuelven anarquistas, otros contra la ley, contra la opresión, van y defienden la ideología de género, y no hay una formación real en ellos, solo hay una medida de información que ellos asimilan como verdad, y su concupiscencia la acepta como una verdad indebatible, ¿verdad? ¿Qué les decía del Papa? El Papa es una persona que tiene, ¿cuál es el término? ¿Lo recuerdan? Que no se puede equivocar y todo lo que dice es infalible. Gracias por ahí. ¿Quién dijo la palabra infalible por allá? Punto para Bernardo, si fue Bernardo. Entonces, se vuelve una verdad infalible para él y él mata y muere por eso. Mata y muere por eso. Y hasta que se da cosas con la vida, golpes y golpes, y entonces madura y reacciona. Pero su situación ya a la postre es una situación que puede generar mucho dolor, mucho rechazo. Y entonces terminan sobreviviendo y no viviendo una vida conforme a la medida de Dios, sino que van contra el sistema, contra la vida, siendo resentidos en todo lo que pasa. No les interesa. No quieren que ganen ese mundial. Resentidos. Y van por ahí por la vida. Pero el pecado es esa fuerza legal. Volvemos atrás, 3, 4 pasos atrás. El pecado es ese. El que no ha nacido nuevo es el estilo de vida, es el derecho legal que hace que esa persona se autocomplazca con todo lo que desea en su carne. Y el enemigo está ahí para darle todo lo que necesita, la información, las frecuencias, alterar su sistema, hacer que pase por ahí todo aquello que lo altera hormonalmente, físicamente, mentalmente, espiritualmente, para que la persona siga, como dice la palabra, el perro yendo a su vómito y comiéndose su propio vómito. Perdónenme que sea tan ordinario y asqueroso, pero sí es el pecado. Así funciona en nosotros el pecado. Pero para los que hemos nacido de Dios, ya no hay un derecho legal del pecado nosotros, pero sigue ocupándose. Y muchas áreas de nuestra vida siguen practicando un pecado. Y eso hace que nosotros nos aceleremos en la psique. Entonces, como hemos identificado que estamos en pecado, nuestra mente empieza a acelerarse. Y entonces se nos viene una ansiedad crónica por solucionar las cosas con Dios. Y como no hemos sido discipulados correctamente en la Biblia, en la palabra y en el transitar de nuestra vida cristiana, entonces nos saltamos esa etapa de maduración y queremos que Dios nos perdone por la multitud de sacrificios que hacemos. Entonces, como pecamos, queremos arrepentirnos, queremos que Dios nos perdone, queremos que suceda ya, hacemos la oración del penitente pecador que la inventó alguien que no está en la Biblia, pero sirve para los que estamos creciendo ahí, y creemos que ya sentimos la presencia de Dios. ¿Y dónde está? ¿Y dónde está que no se ve? ¿Y dónde está que no se ve? Y queremos que todo sea rápido y queremos sentir las emociones del perdón. Por eso necesitamos una etapa de maduración. Y para eso Dios estableció el sacrificio de Yom Kippur. Cuando usted lo conoce, ¿cuántos corderos eran los que se presentaban para la fiesta de Yom Kippur? Yo repetía, 2 corderos. Uno que era sacrificado y otro al que se le ponían las manos y se le imponían todos los pecados del pueblo de Israel, y ese se lo mandaba para Azazel. Y decíamos Azazel para el diablo, porque Azazel es el diablo, para que vaya al diablo. Nada que ver, nada que ver, dice Tito. Azazel es un cordero enviado fuera, echado fuera. Imagínense usted si le tiene que pasar un cordero al diablo. Si está presentando un sacrificio a Dios, tiene que presentar un sacrificio al diablo. Es imposible. El diablo va a ser castigado no por la consecuencia de nuestros pecados, porque la palabra dice que nuestros pecados fueron puestos sobre Satanás o sobre el diablo, o sobre Cristo. Isaías dice que nuestros pecados fueron sobre él, dice. Y no se halló nada sano en su cuerpo, sino una, que dice, hinchazón y podrida llaga, desde la cabeza hasta la planta de los pies. Isaías. El Azazel era echado fuera. ¿Sabe qué? No bastaba un cordero para mostrarnos el propósito redentivo que hay en Dios, en Cristo cuando vino. Y lo imaginábamos en 2 animales, pero la palabra muestra que son 17 animales que intervenían en ese día de la expiación. 17.
Para mostrar todo el proceso de redención y de salvación que tenemos en Cristo, se necesitan 17 corderos para que usted lo entienda. Pero pastor, ¿en qué se van esos 17 corderos? Para el proceso interno, el protocolo interno en el templo, en el tabernáculo, participaban primero un becerro, diga becerro. Ese era por el pecado del sumo sacerdote, en ese entonces Aarón. Entonces, Aarón tenía que agarrar su becerrito. ¿Sabe que es un becerro, verdad? Es una oveja macho. A ese becerrito le tenía que preparar holocausto y sacrificio por su pecado, por su chata, su pecado. Entonces, ya él habiendo presentado como sumo sacerdote su purificación, entonces puede dirigirse ante Dios para presentar los pecados del pueblo. Entonces, el primer becerro. Luego venían 2 machos cabríos. ¿Qué son los machos cabríos? No son los corderos. ¿Qué es un macho cabrío? El macho de la cabra. El macho de la cabra. Un animal que no tiene nada de docilidad. Para por las rocas, por arriba, por abajo. Comúnmente se usa por chivo. Chivo, la canción, ¿verdad? Linda se ríe de eso. Es para que vayan pues conectando pensamientos, es interesante. Entonces acordar la canción, no diga chivo, el caprino desgraciado que tenía que morir, ese. Entonces se agarraban 2 machos cabríos, ¿me está siguiendo? Eso, entonces agarraba, ya Aarón habiendo purificado sus pecados con un becerro, agarraba esos 2 machos cabríos y agarraba y decía, muy bien, a este que es el puro, sin mancha, blanquito, perfecto, hermoso, a ese lo matamos. Y a este otro que también está bonito, precioso, perfecto, sobre este pongo las manos sobre su cabeza y declaro que todos los pecados de la nación de Israel se transfieren a este macho cabrío. Y de ahí le soltamos la rienda y que se vaya para afuera del pueblo. Se vaya afuera. ¿Dónde fue crucificado el Señor Jesucristo? Afuera. Afuera. ¿Quién fue el sacrificado? El Señor Jesucristo. Obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Perfecto, santo. Y luego de que pasaban esos 3 animales que intervenían con el sacrificio, se presentaban 2 carneros, ya como ofrenda de libación a Jehová, para que Aarón le presente ofrendas ya por él que estaba purificado y por el pueblo que teóricamente ahora ya era santo, diga santo. Claro, porque ya habían asesinado al corderito que le tocaba y al que cargó los pecados lo echaron fuera. Entonces, ya tanto el sacerdote Aarón como el pueblo de Israel eran santos y ya podían presentar ofrendas a Jehová. Y ahora usted quiere venir y presentarle ofrenda al Señor cuando anda a pelear con medio mundo. Ya vamos a llegar a eso. Por eso es el día de la expiación. Entonces presentaban esos 2 carneros como ofrenda. Eso sucedía en el protocolo interno del templo. Pero luego intervenían 10 animales más. Dentro de la fiesta, en la festividad, dentro de esos 10 animales extra, se presentaba un becerro, un carnero y 7 corderos de 1 año. Y estos como holocausto, ya los presentaba el pueblo. Ya no en el interior del templo, se desarrollaba en el pueblo. Y además de eso, el sacerdote de todos los días tenía que matar un cordero en la mañana y un cordero en la tarde. Todos los días, no solo en el día de la expiación. Eso era el protocolo del tamid, se llamaba, para que usted lo entienda. El tamid diario era la presentación de ofrenda a Jehová, todos los días, de continuo, de mañana y de tarde. Por eso es que el sacerdote no era solamente el que se vestía de lino y wow y enseñaba y daba. El sacerdote era un mañacero, un carnicero experto en degollar, en abrir y en sacar las tripas. Eso es el sacerdote, tiene que ser experto, tiene que tener un espíritu de profecía, no para decir, oh, el Señor me dice que viene, no, porque te muestra la verdad de Cristo reflejada en tu vida, y entonces agarra el molde del Señor Jesucristo y te intenta pasar por él, y entonces hay áreas de tu vida que están muy gordas de pecado, y entonces no pasa por el modelo de Cristo, y el profeta lo que puede es ver el modelo de Cristo en tu vida y dice, ajá, el que estás gordito de aquí, hay que bajarle al chisme, hay que bajarle a la envidia, hay que bajarle a la burla. Eso es lo que hace el profeta. Entonces, el sacerdote es experto en degollar y empezar. Todos los días, de mañana y de tarde, los sacerdotes tenían que estar presentando sacrificio en la tarde de Jehová. 17 animales, como ofrenda. La vida de Cristo resucitado ahora representa y se ve muy limitada en estos 17 animales, que para nosotros el Yom Kippur antes eran solo 2 animalitos. No, 17 que intervenían en el día de la expiación.
que en el antiguo pacto era una vez al año, que ahora en Cristo es todos los días. ¿Me está siguiendo hasta ahí? Sí, porque me mira como la vaca ve pasar el tren más o menos. No sé si usted está ganándole, pero está siendo grabado, no se preocupe. Lo estamos grabando para que usted lo dijera y lo analice. ¿Sabe qué? Como hablamos de que el pecado nos hace pecar, entonces nos hace salir afuera a buscar expiación por nuestros pecados y perdón de Dios, como aquel varón que se compra un auto, que le echa medio tanque a su auto y quiere andar 4.000 kilómetros. Matemáticamente está destinado al fracaso. No hay posibilidad. Por más que usted le ore al Señor para que haga, que multiplique y el vehículo rinda los 4.000 kilómetros con medio tanque, no va a pasar. Eso es lo que le sucede ahora al cristiano. El cristiano anda con media verdad por ahí llenando su tanque y quieren ir a agradar a Dios, y en el camino se frustran porque no llegan a la meta, porque no llegan al destino. ¿Y cuál es la meta y el destino para nosotros? La meta y el destino para nosotros es conforme al Cristo. De tal manera que cuando nos veamos podamos ver el uno al otro, al Cristo reflejado en nosotros. Pero no podemos verlo porque el Cristo reflejado en nosotros está escondido, producto del volumen del pecado que obstruye la visión que yo pueda ver a Cristo en la vida de ustedes y ustedes ver a Cristo en mi vida. Por el desarrollo del día. ¿Por qué? Porque no hay expiación. Entonces, como no podemos llegar al destino, lo que hacemos es buscar rituales religiosos para hacer algo. Por eso queremos hacer algo. Es que quiero hacer algo para el Señor. Hay que hacer algo, pastor, porque siento que el Señor no me perdonó. Entonces, imagínese la conciencia de ese pueblo de Israel. Sacrificio tras sacrificio. 17 volumen de sacrificios para que ese pueblo tonto y torpe de revelación, tosco de la revelación real, pueda entender que Dios lo perdonó. Si alguien viene y le dice, hermanito, Cristo ya murió por sus pecados, que usted ahora es libre y es declarado santo, para usted no es suficiente. No es suficiente. No, que esa es una doctrina de salvo siempre salvo, es una doctrina que no quiero entender. No puede ser así. Tenemos que pagar el precio. Tenemos que pagar. No, pastor, hay que hacer algo. Porque usted me dice que solamente ahora reconociendo que el Señor es mi Señor y reconociendo que Él me levantó de entre los muertos, ahora soy salvo. No, pastor, no lo creo. Hay algo que hacer más. Entonces Dios estableció 17 corderos para que usted lo entienda. Un corderito por el sacerdote, 2 corderitos por el pueblo, 2 carneros como ofrenda, 7 becerros. Se lo canto después. Para que usted lo entienda. Para que entienda que Cristo ya pagó la deuda de nosotros. Había una deuda que teníamos con Cristo que era impagable. Impagable. No por nada que usted haga. Por eso es que queremos hacer, porque creemos que si nos portamos bien, creemos que si nos comportamos bien, creemos que si hacemos el bien a nuestra manera y desde nuestra miope conciencia de lo que nosotros creemos que es bien y lo que es mal, creemos que vamos a agradar a Dios, y entonces Dios va a decir, ay, hijito, por lo menos llegaste a la estatura de Abraham. Por eso la iglesia ora, ay Señor, yo quiero ser como Elías. Ay Señor, yo quiero ser como Noé. Ay Señor, yo quiero ser como Jacob. No, usted tiene que ser como Cristo, mayor que eso. Pero como el sentimentalismo está ahí presente en nuestra conciencia, queremos orar para hacer algo, para tener la fe de Esther, para tener la fe de Ana, que también, creyendo que Dios viene a solucionar nuestro problema. El evangelio no es que Dios viene a solucionarte tu problema. Hoy escuchaba en la radio y hay una medida de conocimiento que va siendo limitada, pero conforme Cristo va atrayendo más luz de conocimiento, vamos entendiendo las cosas. Antes orábamos en un lugar secreto y pidiéndole a Dios que responda a nuestra petición, porque nosotros queremos, porque nosotros lo anhelamos, porque nosotros lo deseamos. Y entonces andamos en una lucha encarnizada de oración con Dios, para que Dios nos responda, para que Dios lo haga, para que Dios abra las puertas, para que Dios lo solucione, para que Dios... Y déjenme decirles que desde una perspectiva muy mínima de Dios, entonces usted entra en un proceso de negociación con Dios que no necesita. Porque en Cristo, cuando usted entiende la verdad que si Cristo está en usted, todas las cosas que son necesarias para la vida son sí y son amén. El problema es que su conciencia no se quiere rendir a Cristo y quiere que sucedan las cosas conforme usted quiere y no conforme Dios las estableció. Y déjeme darle una buena noticia para Dios y una mala para usted: que Dios va a hacer lo que Él quiere y no lo que usted quiere. Así usted se desgaje orando y se muere en oración, Dios va a cumplir su voluntad eterna, porque es soberana, porque ya la decretó. Y porque así van a suceder las cosas. Entonces lo que necesitamos es agarrar comprensión y rendirnos al señorío de Cristo, para que el Cristo haga en nosotros conforme Él quiere. Y dice que para nosotros su voluntad es buena
es agradable y es perfecta. Pero tenemos que rendirnos a su señorío, no al suyo. Pero es que yo soy el dueño de mi negocio y así va a ser. Bueno, entonces métale, por ahí le achunta y por ahí no. Pero si no le achunta, déjeme decirle que va a salir bien golpeadito, hermano. Como mi perro, el guagau, le dijo el de Tigo. Yo contento porque me había comprado un perro de raza, supuestamente. Un husky siberiano, esos que tienen los ojos verdes, peludo, chiquitito ahí. ¿Para qué le digo? Porque ahí, donde vendían las mascotas. La compré, hermoso con mi hijo. Y lo veíamos al perrito y cuando viene el de Tigo nomás, una persona más conocedora, técnico de Tigo, pero sabía de perro. No, ni idea. Cuando va y me conecta el cable, yo jugando con mi perro y ¡ay, mi husky por aquí, mi husky por allá! Él me dice, a ver, tráigamelo su perrito. ¡Ah, aquí está mi perrito, hermoso mi perrito! ¿No? Y le agarra, lo tantea, le abre la boca, le mira, bien enjuagadito su perro, me dijo. ¿Cómo que enjuagado? Le dije, ¡husky siberiano mexicano! No, me dijo, su perrito es enjuagado, ya lo va a ver. ¿Cómo qué? Bien enjuagado, unos 3 enjuagues tenía el pobre perro. Pero obediente y hermoso. Pero así vamos nosotros por la vida, dando cosas, creyendo que tenemos una vida conforme, acorde a la de Dios, pero cuando nos presentamos delante de Dios, no sale nada que ver con Dios, ¿verdad? Un Cristo con enanismo ahí, chiquitito, no puede hacer nada, no puede alcanzar ni siquiera una repisa. Y creemos que estamos manifestando al Cristo, y cuando miramos al Cristo, nosotros enjuagamos nuestro Cristo. No es el verdadero Cristo, es otro Cristo. Por eso decía, tengan cuidado porque van a venir otros Cristos en mi nombre. Van a venir otros que dicen ser Cristo, pero no lo son, no le creáis. Cuando digan él ahí, vaya ahí, no le crean, no le crean. Por eso hay que leer la Escritura con conocimiento, y eso nos fabrica la fe. Entonces, como no entendemos el propósito que Dios estableció desde antes de los tiempos para sacrificarse por nosotros y pagar la deuda impagable que había con nosotros, que no la podíamos pagar, no la podemos pagar y nunca la podríamos pagar. Eso debe fijarlo en su mente. Usted no puede agradar a Dios si antes Cristo no está en usted. Porque lo único que ve Dios en usted es a su Hijo formado en usted. El primogénito entre muchos. El modelo. El enfoque. Él. Sin Cristo usted no es nada. No puede hacer nada. Solo representa un cadáver más que va a pagar las consecuencias de vivir sin Cristo. No puede hacerlo. ¿Quiere agradar a Dios? Ríndase al Señor Cristo para que Cristo produzca en usted las obras de justicia, el fruto del Espíritu, que es lo que agrada a Dios, que no es otra cosa que la manifestación corpórea y visible de su Hijo Cristo habitando esta tierra. Entonces, entendiendo de ahí, ¿qué es lo que pasa? No, pastor, es que no me gusta todavía, y entonces si no es así como yo creo, entonces me decepciono. ¿Y sabe qué? Es mejor un mundano endemoniado en la iglesia, porque uno puede orar y el Espíritu de Dios, si nos respalda y hay autoridad en nosotros, el demonio huye y se va. No necesitamos hacer guerra espiritual, sino que la sola presencia de Cristo Jesús hace que toda inmundicia se queme, se huya. No hay que estar jugando y peleando a la liberación que no se quiere ir. En el antiguo pacto no se iba a ese demonio, y el Señor Jesucristo le dice, oye, esto que ustedes vienen contentos porque han echado fuera demonios, a ver, sáquenlo a esto. Oraron por el enfermo y no pudieron. Y vino el padre y le dijo, maestro, tus discípulos no pudieron en este día. Entonces el Señor Jesucristo se para y dice, es que este género no sale sino como otra cosa que oración. Él no dijo ninguna otra cosa mala ahí. Él le dijo, sal fuera. No entró en un debate, no le dijo, a ver, ¿cómo te llamas? Legión, porque somos muchos. No, entró en un debate, para fuera. Váyase ahí. Salió, no hay una guerra encarnizada, porque la presencia de Cristo Jesús echa toda inmundicia. Ahora en el nuevo pacto no tenemos que estar peleándonos con el enemigo que no quiere ir, porque si la vida de Cristo está en usted, el enemigo no puede prevalecer en ese lugar. Se tiene que ir. Se tiene que ir. Por eso necesitamos una iglesia madura. Pero claro, como nos gusta lo místico, nos gusta el bochinche, nos gusta el ¡fuera! Que se revuelque por ahí, bote espuma por el piso. Todo eso nos llama la atención. Pero cuando vamos madurando y salimos de una perspectiva mayor, no le damos lugar al diablo para que haga todo eso esos shows escépticos que hacen que cautiven. La sola presencia hace que se huya, que se vaya, que no esté presente en el lugar. Entonces, como el cristiano no entiende este proceso de salvación de Cristo y quiere agradar a Dios, y en el proceso de su propia concupiscencia de buscar cómo agradarle a Dios, se frustra porque un día siente que Dios lo ama y otro día siente que Dios no lo ama. Un día siente la presencia de Dios y otro día no siente nada. Que un día oró por alguien y se sanó, y al otro día oró y no se sanó y quedó avergonzado. Entonces el creyente decepcionado es la peor publicidad para el reino, porque ese se vuelve un anatema, ese se vuelve para atrás y dice, no, mentira, Dios no existe, Dios no es real, y entonces corre el riesgo fatal de cumplir y de cometer el pecado
imperdonables, que no es otra cosa que la blasfemia contra el Espíritu Santo. Entonces el creyente que no entendió eso, que salió con su tanque a la mitad y que con eso quiso agradar a Dios y a la mitad del camino quedó vencido y no puede avanzar, se decepciona. Por eso es mejor un mundano endemoniado, porque uno lo ora, se va del demonio y él queda dando gloria a Dios. Pero el cristiano que es decepcionado, porque usted más le lleve la palabra y se la lea, si él está decepcionado, es la peor imagen, la peor publicidad para el evangelio y para el diseño del reino. Él todo lo va a disputar, a todo le va a encontrar un pero, a todo le va a encontrar un algo, a todo le va a buscar el pelo en la leche. Por eso necesitamos ser maduros y pasar por el proceso completo de aprendizaje y de crecimiento. Pero es que pastor, usted a mí no me manda a predicar todavía. No, porque necesita crecer. Si usted quiere dar testimonio de lo que Cristo hizo en su vida, puede hacerlo desde el primer día que usted reconoció que Cristo le dio vida. Lo puede hacer como lo hacía Gigi Ávila. Oírme Satanás. Eso se paraba y desde el primer día recién convertido ya estaba librando un demoniado. Porque estaba la presencia de Cristo en él. Un día de convertido, un día. ¿Cuántos años llevamos nosotros? Ni a la suegra la podemos botar cuando queremos que se vaya a la casa. Y un día. Porque hay conocimiento y hay revelación, pero necesitamos crecer. Y esto se trata con Cristo, presencia. Efesios 6:18 dice, orando en todo tiempo. En todo tiempo. Es un activo presente. Todo el tiempo. Comunión con Dios. Oración en todo tiempo. Orando, teniendo intimidad con Dios, conociendo, hablando, escuchando, respondiendo, conversando con Dios. Pero se trata de una habitación continua. Por eso Él dijo, yo me voy a ir a mi Padre y voy a preparar morada, ¿verdad? Y uno cree que Dios está preparando un proyecto de desarrollo inmobiliario en el cielo, ¿verdad? Porque cuando dice, yo me voy a preparar morada, usted cree que Cristo es un agente de Remax o de Century 21 que está preparando lotes allá en el reino del cielo, para que tengamos lotes y reinos en el cielo. La calle de oro, para que está todo, nos vamos emocionando y creyendo que yo voy a vivir en la calle, glorificación a Dios, esquina, aleluya, ¿no? Cuando habla de preparar morada, el naos, el templo, cuando uno le hablaba a los del tiempo, cuando le hablaba a la casa de Dios, para ellos era el templo, porque el templo no era otra cosa que la morada de Dios. Entonces, cuando él que escribe y dice, mi padre está preparando mucha morada en su casa, está hablando del templo. Y sabe que cuando diseñaron el templo, en el tercer piso, había moradas destinadas para que habiten los sacerdotes que les tocaba ministrar en ese tiempo. Por si usted no lo sabe, por la misma ofrenda, cada año se sorteaban los sacerdotes que iban a servir todo el año en el templo, porque todo el tiempo en el templo tenía que haber ofrenda de holocausto y el altar de Dios con el fuego encendido. En el altar de Dios, el fuego está encendido en el altar, todos los días. Por eso tenía que haber gente ahí 24/7. Como el proceso de vigilancia, 24/7, 365, sin feriado, sin, ahí, trabajando. Entonces, eso tenían que ir a vivir ahí en esas habitaciones, en esas moradas, en esos naos, donde descansaban dentro de la presencia de Dios. Por eso hay que crecer. Dios va a preparar muchas moradas, porque el templo que ahora somos nosotros, Él habita en nosotros y nosotros en Él, escondidos en Él y Él en nosotros. Hay un conocimiento de presencia continua. No oramos para sentir la presencia de Dios, porque cuando usted llega, ya llegó la presencia de Dios. Vuelvo y se lo repito, está en usted y está en mí. Dejemos el misticismo de orar para que Dios descienda, porque Dios ya vino en Cristo Jesús y ya resucitó y se impartió en nosotros como espíritu vivificante. Por eso, si usted quiere sentir la presencia de Dios, toque a la persona que tiene al lado y empieza a vivir de una manera adecuada, que cuando la persona lo toque a usted, usted tenga la responsabilidad de que el poder salga de usted. La mujer de flujo de sangre dice que caminó entre medio de la multitud y había dicho en su adentrito, si tan solo tocar el borde de su manto, yo sé que seré limpia, sana. Y la mujer fue y tocó el borde. Y el Señor Jesucristo desde Petra estaba ahí, ¿verdad? Como saliendo del estadio, agarró, se paró y preguntó y dijo, ¿quién me tocó? Y uno de sus apóstoles le dice, Señor, pues estamos saliendo aquí del partido de Blooming, ¿cómo puedes preguntar quién te tocó? Y el Señor dijo, no, yo sé que alguien me tocó porque poder salir de mí. ¿Quiere sentir la presencia de Dios? Que cada vez que toque usted, el poder de Dios que necesita a esa persona salga de usted. Y no es algo místico solamente. ¿Verdad? ¿No pasa? El poder de Dios no es algo místico que uno lo sopla, recibe. Puede pasar, no estoy en contra de eso. Pero los ojos de la fe me permiten ver que si él necesita dinero, porque está atravesando una situación difícil, Dios te bendiga, una bendición. Claro, bonito es espiritual. Ahora, firme un contrato con Dios. No, aquí
aquí está, Dios me bendigo, yo te bendigo. Y así como yo te bendije, bendecí a otro. Y esa es la cadena del favor de Dios. Porque el poder de Dios es visible, tiene que ser visible a los ojos de los demás. Si que Él pida, porque hay un sentir, porque el Espíritu de Él que necesita, mi Espíritu lo siente, que es el Espíritu de Dios y sabe de qué cosas tenemos necesidad, aún antes de que las pidamos. Gracias. Entonces de eso se trata, vivir en Cristo, saber qué necesidad tiene mi hermano, mi prójimo, para tratar de darle en la medida de lo que yo tengo. Tampoco para que yo me vea morir para buscarle una solución, porque para eso murió Cristo. Pero hay una medida posible en mí de bendecir a alguien. Pero para eso necesitamos discernimiento, que ahí vamos. La fiesta de Yom Kippur era una fiesta que solucionaba el problema tanto vertical como horizontal. Imagínense la cruz. Por eso el diseño de la cruz es importante. Antes nos peleábamos los evangélicos con la cruz porque adoraban la cruz. No, la cruz es un modelo arquitectónico que nos puede mostrar muchas cosas que no entendíamos nosotros en la lectura sola de la palabra. Entonces, una cruz normalmente está formada por un palo vertical y otro palo horizontal. Más allá de la mente, que el madero, el Señor Jesucristo lo crucificaron, era solo un palo vertical y no tenía el transversal y un montón de historias. Para nosotros el modelo de la cruz es un palo vertical y un eje transversal, horizontal. ¿Qué hacía? El sacrificio que Dios hizo estableció una solución completa para el problema que teníamos con Dios. De tal manera que cuando Cristo vino, el Cordero de Dios, que quitó el pecado del mundo, la consecuencia del pecado. Porque el pecado sigue, Él ya en nosotros opera, ya no somos pecadores, ya somos santos en la eternidad de Dios. Pero en el desarrollo del todavía estamos siendo perfeccionados, estamos siendo catartismos, o catartismo, lo que sea, en el participio presente continuo de ese verbo en griego, catartismo, de perfeccionado, de puestos en el lugar, agarrando la forma de Cristo, siendo moldeados por Dios a la medida de su Hijo unigénito. Pero somos santos. Entonces el problema que teníamos con Dios de la salvación ya está resuelto en Cristo. Dejemos de preocuparnos por ese punto. Dejemos de crecer solamente ahí con un enanismo tratando de buscar y perder la salvación, buscar y perderla, buscar y perderla, porque ahí nos vamos a morir siendo ineficaces. Ese problema lo resolvió Dios porque era un problema con Él. El problema del pecado con el hombre lo resolvió Dios porque era un problema que Él creó y Él lo solucionó. No podemos participar ahí ni queriendo. Pero viene un eje horizontal que es la paz con los hermanos. Dentro de las ofrendas y de los sacrificios, habíamos que Él quitaba el pecado del mundo. El perdón en lo vertical ya fue firmado. Por eso Colosenses 3, capítulo 1, al versículo 13, establece y dice que Él le quitó el acta que nos era contraria a nosotros. Se lo explico rápidamente. Satanás, Génesis 1, no entra en ese detalle todavía porque necesitamos avanzar en eso. Pero Satanás era un agente, el enemigo, era el acusador, era el papel dentro del consejo divino de Dios. Por eso cuando leemos Job, dice que se presentaron los hijos de Dios y también se presentó ¿quién? Satanás, la serpiente antigua, el Nakash, lo que usted quiera en verbo, en griego. Ese Satanás se presentó porque su rol era ser acusador. Dentro del consejo divino estableció límites a sus hijos, a Dios y ángeles, para que gobiernen esfera. Y una parte de esos ángeles desobedecieron a Dios y se unieron con las mujeres y entonces se cayeron y se separaron y se rebelaron contra Dios. Uno de esos fue Satanás. Y Satanás dice que cuando Cristo murió, resucitó, antes de eso él tenía un chelografón, se llama, un acta que era escrita a mano, donde cada uno escribía con su propia tinta y sangre los pecados que cometía, el culpable de qué. Yo me declaraba culpable y escribía a puño y letra mis pecados. El hombre hacía eso. Y Satanás lo tenía. Tenía todo eso, iba registrando nuestros pecados, hacía el intercambio. Eso que usted cree que dice, le cambié mi alma al diablo por esto, pasa todos los días. Usted quizás no siente lo que está pasando, pero no necesita invocarlo a Satanás para cambiar su alma por algo. Usted, ¿cuánto daría por unas vacaciones en Cancún? Y ahí va y emprenda hasta lo que no tiene, para sacarse una foto que nadie la mira más que un ratingo. Y de ahí termina en la cochina calle endeudado. Y ahora empieza a robar para pagar porque no le alcanza. Y su matrimonio se va al cacho. Porque intentó cubrir expectativas de vida que todavía no estaban en los niveles que usted tenía. Y ahí está esperando el diablo. Un pacto con Satanás, no, pero está en el proceso. Está en el proceso. ¿Me está siguiendo ahí? Entonces, eso es lo que pasa. Pero ese perdón ya fue. Entonces, ese Satanás que tenía el xilografón escrito a mano, lo presentaba todos los días anteriores. Decía, ¿has visto a mi siervo Job? Ajá, pero mira, ¿acaso te sirve de balde? ¿Acaso no lo has bendecido con esto y con esto y con esto? Pero dice que cuando Cristo murió y resucitó, agarró ese montón de folder, de file que tenía de la vida de Canelo, de Esteban, de Graciela, de Juan, de Pedro, de Lucas, de que sea,
los agarró todos y todas esas pruebas que nos eran contrarias a nuestra inocencia, porque eran pruebas sólidas, el Señor Jesucristo agarró y las clavó y se las clavó. ¡Pum! Y con su sangre la limpió. Esa acta, en ese tiempo la tinta no era ácida, es decir, que no era permanente. Por eso cuando usted tenía un paño húmedo y los limpiaba, esas hojas nuevamente quedaban utilizables de nuevo. Ya no había nada del escrito, se había borrado. Eso es lo que hizo hacer Cristo con su sangre preciosa. Esa acta que nos era contraria, con su sangre la limpió y ya no hay nada escrito. Y entonces le quitó y humilló a las huestes celestiales que había y las despojó públicamente de toda autoridad que tenían sobre nosotros y las expuso y las puso por debajo de nuestros pies. Si usted me entiende, es hermoso, perfecto, glorioso para vivir una vida recta. Y las puso debajo de nuestros pies y nos declaró limpio y santo. Y ese Satanás que tenía poder ahora fue echado fuera del consejo divino y ya no tiene poder y autoridad para poder afectar ese palo vertical con Dios. Para los que no son conocedores, él sigue haciéndote entender y creer que perdiste la salvación y te humilla y te destruye y te lleva por ahí como un tacho que te patea por la esquina y va por ahí por la vida. Un día salvo y otro día muerto. Un día salvo y otro día infierno. Un día salvación y otro día infierno. Pero cuando usted ha nacido de Dios y entiende una realidad, entonces el diablo ya no puede moverse en ese eje vertical porque sabe que usted ya ha nacido de Dios y sabe que la salvación no depende de usted. Fíjense si está grabando otra vez porque estaba sonando el teléfono. Entonces ya no se puede meter ahí, ya no puede afectar. Entonces, como ya sabe que usted es un conocedor de que Cristo murió por usted y lo hizo limpio, y él no puede presentar pruebas en su contra de su salvación, entonces empieza a afectar la convivencia horizontal con el prójimo. Y entonces ahí se mete. El palo vertical, la sangre resolvía nuestra demanda, pero en el palo horizontal, el pueblo tenía que llevar a cero sus deudas. Es la relación que tenemos nosotros como nación y como pueblo. Por eso orar los unos por los otros, para llevarnos bien, para perdonarnos nuestras ofensas. Perdonándoos vuestras ofensas, dice la palabra. Porque así como Cristo nos perdonó a nosotros, debemos perdonar nuestras ofensas. Hablábamos hace 2 domingos, pero pastores, que es muy duro perdonar esto, el engaño, nada. Es un proceso y solo puede Cristo dar la medida de Cristo que se necesita para perdonar ese pecado, ese dolor. Solo Cristo, solo Cristo, solo Cristo, solo Cristo. No hay otra. No hay fuerza de voluntad, no hay reseteo mental, ni regresión como la que hacía Chato Peredo, no. Es una medida de Cristo, de conocimiento, de verdad, de revelación, que nos trae a nosotros una desnudez completa a nuestra alma para descubrirnos cómo nosotros somos de imperfectos y aún así Cristo nos amó y murió por nosotros y nos perdonó y nos dio vida. Entonces cuando yo me descubro desnudo, con toda la lascivia, con todo el pecado, con toda la maledicencia que hay en mi cuerpo y sé que Dios murió por mí, entonces, ¿qué es esa pequeña ofensa que me hizo mi hermano? O muchas puede ser, perdón, que la limite. Pero si comparamos ofensas con lo que yo hago todo el tiempo, porque nadie más me conoce más que yo y Cristo, y las ponemos en una balanza, si queremos ponerla en una balanza, por eso el palo horizontal es eso, la paz horizontal es el parámetro de la resurrección. ¿Qué medida de Cristo resucitado en usted es la medida de la capacidad que usted tiene para perdonar las ofensas de su prójimo? ¿Tiene una medida de Cristo en su vida para ver si no tiene un Cristo con enanismo o un Cristo raquítico con anemia? Es la medida de amor y perdón que hay hacia su prójimo. Y cuando hablamos de prójimo no es a que le preguntaba al Señor Jesucristo, ¿quién es mi prójimo? Porque parece que es facilito cuando el prójimo es tu padre, tu hermano, tu esposa, tus hijos, alguien con el que hay un afecto filial, ¿verdad? Un amor filos, de familia. Pero el Señor Jesucristo dio una parábola y dijo, ¿quieren saber quién es su prójimo? Ustedes judíos incircuncisos. Un hombre descendía de Jericó a Jerusalén. Un samaritano. Para entrarle, su peor archienemigo. Encuentre en su mente ahora, no haga una regresión ni nada, pero encuentre a esa persona difícil de perdonar. Todos tenemos una, o dos, o varias. No se lo puedo decir, porque si abro mi boca se destruye todo. Se destruye mi empresa, se destruye mi familia, se destruye mi negocio. No puedo contarle, pastor, lo que me hicieron, pero lo guardo ahí en mi corazón y no puedo salir de él. Necesita de Cristo, necesita una medida de Cristo. El culpable como el inocente. El culpable para reconocer que si Cristo pagó esa deuda ya le es liberado de esa carga. Viva con la carga de Cristo que es ligera y es fácil.
Pero pastor, ¿cómo puedo vivir así si todo el tiempo me lo recuerdan? Pero recuerde que el mayor es el que está en usted que el que está contra usted. Y que la persona que está hablando y recordándole ese pecado no es el diablo, sino que lo que está haciendo el diablo es utilizar esa vida para tratar de afectarlo horizontalmente, para crear una duda, un problema, de tal manera que usted no pueda vivir quieta y reposadamente alegre, reconociendo que ya Cristo pagó su deuda, sino que tenga que estar en una discusión todo el tiempo moral con la persona o con el ente que está siendo contrario a usted, porque no hay una medida de resurrección. Dentro de los sacrificios que mencionamos, que había en el pueblo, habían 5 sacrificios. Uno era un holocausto, que era la entrega formal a Dios. Uno era por tributo. Otra ofrenda era por el pecado. Otros también tenían que presentar otros agentes por el pecado. Pero habían 2 ofrendas que eran necesarias con el prójimo. De las 5 ofrendas que vimos, que se mencionaban, ¿verdad? Que era un becerro, un carnero y 7 corderos de un año, más un capítulo adicional para la expiación de los pecados. De esas 5 ofrendas que se desarrollaban con esos 10 animales, de la segunda parte, habían 3 sacrificios que eran una relación con Dios. Pero antes de hacer esa relación con Dios vertical, tenía que resolver 2 ofrendas con mi hermano. Había una ofrenda de la paz, diga ofrenda de paz. Para que usted sepa, la ofrenda de la paz o de la comunión era el bienestar, era el único sacrificio que el que presentaba la ofrenda lo compartía con el prójimo. Se sentaban, cocían un animal y lo comían juntos. Se sentaban en una mesa y comían juntos el sacrificio que habían preparado. Entonces yo le daba al prójimo y el prójimo compartía conmigo. Esa era la ofrenda de la paz. Pero antes de comer esa ofrenda de la paz, había una ofrenda de la culpa. Esa que si yo le había estafado, había dañado, había afectado a mi prójimo, tenía, además de que pedirle perdón, tenía que restituirlo con una quinta parte. Para los que saben porcentaje, un 20% de la deuda. Por eso Zaqueo, cuando reconoció que Cristo fue a su casa, el tipo dijo: si alguien es defraudado, le voy a pagar por 20%. Y todo lo que tengo lo voy a repartir entre los pobres. Y si a otro lo presté, 7 veces más. O no sé cuánto es. Para que después no me critiquen, pero por esta. Entonces, antes de comer con el prójimo, tenía que pedirle perdón. Y si lo había ofendido, restituir. Restitución. Un 20%. Imagínense ahorita vivir con eso. Al que le falló, al que lo engañó, ir a buscar a la casera que nunca le dio el cambio, o que le pagó menos y que sabía que le estaba pagando menos, tenía que ir a pagarle un quinto de eso. Esa era para que usted entienda la medida de la restitución de lo que Dios nos exige ahora. Dios no nos está exigiendo que restituyamos la relación con Él. El problema de la iglesia no es restituir la relación con Dios, porque Dios lo resolvió eso en Cristo. El problema que tiene la iglesia es enfocarse en restituir su relación con el prójimo. Con ese que tiene al lado, con el que tiene atrás, con el que está imaginándose, con el que le hizo daño, con el que no está aquí, con el que ahora quizás está cometiendo toda clase de pecado. Esa es la tarea de la iglesia, restituir la comunión con el prójimo, porque la relación con Dios ya fue resuelta en Cristo. La tarea de nosotros es restitución con el prójimo, con aquel que te afectó, con aquel que te dañó. ¿Sabe cómo opera Satanás? Satanás no viene y se presenta como alguien tenebroso con su trinche, con su cola y con sus cuernos. No, es lo que hace es provocar. ¿Para qué? Para que a través de ofensas pequeñas, ¿verdad? Comentarios pasivo-agresivos, que es un término que se está poniendo de moda. Ay, hermana Eli, está bonita su blusa. ¿Cómo le quedara si bajara de peso? Comentario pasivo-agresivo. Perdónenme, está perfecta, eso, sé que no se van a molestar por el ejemplo que doy. Comentario pasivo-agresivo. En todas las conversaciones, el diablo usa esas ofensas pequeñas para ir generando. Me cae áspera esa hermana, no la paso, me molesta, no la quiero volver a ver, me cae gordo, yo tengo un cierto sentido, va generando ofensas. Entonces, ¿qué hace? Cuando va generando esa provocación de pequeñas ofensas, entonces hace que usted automáticamente se aísle del cuerpo, ¿verdad? No, es que yo no voy a esa iglesia porque allá van los mentirosos. Hay altísimos mentirosos ahí, desde el que está predicando. O sea, ¿qué voy a ir allá si todos son imperfectos? Allá los pastores son violadores. Los pastores son A, B, C. ¿Cómo serán los hermanos, las ovejas? Y te se escandaliza. Y decimos, ¿no? Ay, mami, le damos gracias a Dios que nuestra iglesia es pequeña. Uy, si fuera grande, ay, no hay problema. En la pequeña hay problemas, si usted supiera, hermano.
Hay un refrán que dice, ¿no? Pueblo chico. En todo lado. En todo lado. Y no es para juzgarnos ni para ponernos mal. Es para reconocer que ahí está el área de trabajo de la iglesia, en resolver los problemas. Pero ¿qué pasa? Como no tenemos coinonía, no tenemos comunión, no tenemos comprensión, no tenemos entendimiento, entonces nos dejamos ofender fácilmente. Somos fácilmente ofendibles. Dios sabe que somos fácilmente ofendibles. Dios lo sabe. Entonces, como nos ofendemos, nos aislamos del cuerpo. ¿Y sabe qué pasa? Si usted se corta un brazo del cuerpo y lo aísla, ¿qué le pasa al brazo ese? Empieza a podrirse, descomponerse y morir. Y eso es lo que hacemos como iglesia. O nos salimos nosotros del cuerpo voluntariamente y entramos en un proceso de putrefacción, o lastimamos a otros y hacemos que se vayan del cuerpo de Cristo. Y no estoy hablando de la iglesia, ¿no? Porque por ahí estás pensando al hermano que hizo alguna vez. Tiene que pedir perdón y restitución. Ese es el trabajo. Por eso, antes de compartir la Santa Cena, debemos pedirnos perdón unos a otros. Es la relación horizontal. No se trata aquí que, Señor, que yo vengo para que el Señor me dé una casa, que el Señor me dé una... No, es para que el Señor le dé capacidad para perdonar y para amar. Y entonces la medida de sus necesidades van a ser suplidas en Cristo para el desarrollo de la voluntad de Dios para su vida. Entiéndalo eso. No se salga de ese principio. Usted quiere ir a otra iglesia que le profeticen que va a tener la casa de sus sueños, pues vaya, hermano. Pero déjeme decirle que antes que le llegue a la casa, le va a llegar al cumplimiento de la voluntad de Dios. Y si es la voluntad de Dios que le dé una casa, Dios se la va a dar, pero para el cumplimiento de su propósito, para que en esa casa se alabe y se glorifique a Dios. Así como Pablo. Termina Hechos capítulo 27, el último versículo, ministrando en una casa alquilada para compartir el evangelio del reino. Entonces el diablo que viene te provoca, te causa ofensa, comentarios pasivo-agresivos, te aísla del cuerpo, te saca y luego te empobrece. Te empobrece porque ya no tenés la fuente de sustento de vida que es el sí y amén de todas las cosas. Para eso, para identificar, entonces ese miembro se va pudriendo y se va quedando. Para eso necesitamos discernimiento. Y el discernimiento no es otra cosa que una palabra compuesta. Día, que no es otra cosa que separar, distinguir nítidamente como el día, ahora, con luz completa, suficiente para distinguir. Y crisis para juzgar, para someterlo todo al veredicto de Dios. Entonces, como cristianos, en el plano horizontal, tenemos que juzgar, tenemos que aplicar la diacrisis, el discernimiento, para ver lo que está sucediendo, para ver si lo que me está diciendo mi hermano, ofendiéndome a mí, lo está haciendo él o lo está haciendo un espíritu que está siendo usado por él para lastimarme y para ofenderme, para provocarme, para aislarme y entonces para entrar en un proceso de muerte. Necesito entenderlo. Y para eso necesitamos entender que hay herramientas. Dios nos dio dones. El Espíritu da dones. Entiéndalo. Los dones los da el Espíritu. Y estos dones son para la edificación del cuerpo de Cristo. Edificación. Pastores, maestros, apóstoles, todos están ahí en el pueblo para que nos edifiquemos mutuamente. ¿Esos dones quién nos da? El Espíritu. El Hijo da los ministerios. La diaconía, para el desarrollo completo de todo el cuerpo ya, con estructuras. Y el Padre nos da operaciones. La palabra griega para operaciones, ¿verdad?, es energema. Si usted quiere leerlo ese versículo, ahora se lo dicto, ¿dónde está? Primera de Corintios 12, 4 al 6, se lo voy a leer para que leamos la Biblia, para que no estemos ahí burlando solamente sobre lo que el pastor habla y habla. Ahora su Biblia, 1 Corintios, capítulo 12, versículo 4 al versículo 6. 1 Corintios, capítulo 12, versículo 4 al 6. Y dice así, se lo leo yo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. El Espíritu da los dones. Versículo 5. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor, que es el Cristo, el Kyrios, el Señor Jesucristo, es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Esas operaciones, esa energema, es la energía de Dios fluyendo en nosotros, pero no como para hacer algo, sino para cumplir lo que Él ya decretó que iba a suceder. Esa energía opera en nosotros como operación del cuerpo en conjunto, edificado conforme a la medida de Cristo, para operar y hacer las cosas que Él preparó, para que nuestros pies caminen los caminos que Él preparó de antemano, para que transitemos en ella, produciendo buenas obras, esa energía. Entonces, ¿qué hace el enemigo? Lo que hace es sabotear
a los lados. Como no puede sabotear nuestra relación con Dios, va saboteando nuestra formación. Entonces, para eso necesitamos tener discernimiento, diacrisis, para juzgar. Y hay espíritu, diga espíritu, así como aprendimos del mundo, porque hay un mundo que es el mundo como sistema de gobierno que se opone a todo lo que es Cristo. Hay un mundo como una tierra, como un planeta, como un lugar físico en el cual habitamos, ¿verdad? Y hay un mundo que es nuestra relación cercana, familiar, en la que desarrollamos nuestro estilo de vida. También hay espíritus. Hay el espíritu del hombre, el neuma humano. Ese espíritu del hombre lo que hace es trabajar en nosotros nuestros orgullos, nuestros traumas, nuestros problemas, nuestros paradigmas autoconstruidos. Y aquí no todo es culpa del diablo, es culpa de nosotros, que nos ponemos estándares sobre otros hermanos que no pueden edificar y entonces nosotros nos lastimamos. ¿Por qué? Porque empezamos una relación con una pareja y creemos que va a ser una persona como nosotros nos las imaginamos, pero en el desarrollo no había sido así. Entonces, como que edificamos sobre una mentira, sobre una autopercepción propia, sobre la vida de otra persona, entonces me decepciono, y entonces me enojo, y entonces me decepciono, y entonces puedo llegar a romper el vínculo que tenía con esa persona. Llámese divorcio, llámese separación, llámese denuncia, llámese violencia, llámese lo que usted quiera. No es que el diablo le hizo que ustedes... Es la propia incapacidad de gestionar las propias emociones que desarrollamos nosotros por causa de nuestra propia concupiscencia, siendo reacios a someternos a la voluntad de Dios. Hay otro espíritu que es el espíritu del mundo. El espíritu del maligno. Ese es el que sopla frecuencias de temor para que bloquee usted su comprensión del amor de Dios en la cruz. Entonces, él está ahí con la frecuencia, alimentándolo, mirando videos. Es que a las mujeres no se le da con el puño cerrado, se le da con la mano abierta, decía mi abuelo. Y empieza a consumir ese tipo de contenido usted y empieza a comentarlo. Están ahí, alimentando inconscientemente su subconsciente. Pero hay otro espíritu, que es el espíritu de Dios, que ese también nos coloca en pruebas. Pero esas pruebas son controladas para que nosotros demos la buena medida. Así como el oro se prueba, dice la palabra, así también Dios nos va probando en pruebas controladas, que lo que buscan en nosotros es el tetelestai, la consumación perfecta del Cristo en nosotros, para que por medio de esa prueba nosotros podamos dar testimonio de que Cristo nos habita y entonces poder operar. Pero ¿qué pasa? Si esa energía que Dios la dio a toda la creación no se enfoca en Dios, lo que hace es explotar. ¿Y explota cómo? En forma de pecado, de lascivia, de idolatría, de fornicación, de adulterio, de hechicería, de mentira, de maledicencia y de toda obra de la carne que usted conoce y no ha experimentado todavía, explota. Por eso usted dice, ay, esa persona nunca la imaginé así, asesina había sido. ¿Quién pudiera imaginar? Porque hay tanta energía ahí que Dios depositó en la creación que si no la somete al señorío de Cristo para la voluntad, esa persona explota y usted no sabe cómo es. Y la tarea del sacerdote es eso, identificar por medio de la profecía, ver que no está creciendo conforme al modelo de Dios, que 6 dedos le está saliendo en la mano, que 6 dedos le está saliendo en los pies, y entonces extirparlo. Porque no es el modelo de Cristo. Por eso necesitamos desarrollar esto. Y estos espíritus del infierno vienen para traer una noticia en nosotros. Diagnóstico, ¿verdad? Hay un diagnóstico de un desajuste natural del cuerpo. Claro, por triglicéridos, porque ¿qué otra cosa? Su hígado graso. ¿Qué parámetros están arriba? Su glucosa está por encima. Su ácido úrico. ¿Qué más? A ver, todos los que tienen más de 40 ya saben de eso. Su colesterol, su achaque, ¿qué más? Los triglicéridos, ¿verdad? Usted va y hay un diagnóstico, ¿verdad? De que todo eso lo tiene usted por encima de los límites. Y hay un desajuste natural donde el médico entonces dice, para esto vamos a tomar Hipobastin, para esto vamos a tomar no sé qué, para esto vamos a consumir más agua, vamos a cortar los lácteos, vamos a cortar las gaseosas, vamos a entrar en una dieta blanca, el pollito sin cuero, sirve de la vida si solo le saca el cuero de la pechuga con arroz blanco y cocido, y entonces arma su dieta. Hay un desajuste natural que es una causa metabólica y que trae una noticia al cuerpo y usted la puede solucionar. Y hay que saber identificar también los diagnósticos. Por eso una iglesia preparada no es una iglesia que todo lo espiritualiza, pero es una iglesia que es espiritual. Son dos cosas distintas. Está el hermanito que todo lo quiere espiritualizar. No. Y hay un hermano que vive en el plano espiritual, que sabe que todo lo que es real antes fue espiritual. Entonces dice, wow, el médico me está dando una orden, ok, la voy a obedecer. ¿Cómo? Con templanza y con orden, obedeciendo la rutina del doctor. Pero también necesitamos juzgar cuando viene un diagnóstico cargado de muerte.
Entonces, aquí hay cáncer y a usted le quedan 2 meses de vida. Ahí tiene que tener el discernimiento para conocer el corazón del Padre si es así. Y entonces, hablarle a nuestro espíritu y empezar a declarar que no hay palabra de muerte y no hay una orden de muerte. Es un desajuste. Y entonces uno espiritualmente juzga y dice: no, este es el enemigo que me está hablando en mi oreja y que dice que me voy a morir, pero solo el chancho muere una noche antes de su noche. Los que somos nacidos de Dios vamos a morir el día que Dios estableció el temporada. Los que somos de Dios vamos a vivir hasta el último aliento que Dios decretó para nuestros días, hasta que se cierre la última palabra que Dios decretó para mi vida. Hasta ese día voy a vivir, ni un día más, ni un día menos. Exacto, cabal, completo. ¿Me están entendiendo? Discernimiento. No importa lo que te digan. Tus límites se subieron, los tubérculos se crecieron. Los tubérculos crecen hasta en la tierra. Ay, pero pastor, bonita su prédica, pero ojalá nos diera paz. Sí, pero ¿sabe qué? Hay que comprar medicamentos, hay que verlo sufrir todos los días, hay que verlo, Señor, cómo le duele, hay que ver que a veces no nos alcanza, hay que ver, hermano, que a veces, yo no. Por eso necesitamos resolver nuestro plano horizontal. ¿Para qué? Para que encontremos a nuestros enfermos en nuestra propia casa y entonces los ayudemos a sobrellevar esa carga, porque esa carga que Dios le dio a algunos de los nuestros es para que nos enseñen a nosotros a vivir quieta y reposadamente, cumpliendo y supliendo las necesidades que hay entre nosotros. Para eso Dios puso enfermos entre nosotros, para que la gloria de Dios se manifieste, para que pueda salir de nuestro bolsillo una ayuda económica, una oración de fe, un pan para compartir un cordero, para alegrarnos, para llorar con ellos en su dolor y para alegrarnos en sus alegrías. Para eso hay enfermos hoy aquí, para que como iglesia resolvamos toda nuestra relación horizontal y dejemos de ser estúpidos religiosos creyendo que vamos a llegar al cielo pidiéndole al Señor que nos salve, porque Él ya nos salvó. Y perdónenme que sea duro en esta parte, porque no se lo puedo camuflar, no se lo puedo negar. La tarea de nosotros como iglesia es tolerarnos, soportarnos, perdonarnos, aguantarnos y ayudarnos y bendecirnos y alentarnos y empujarnos y buscarnos y abrazarnos y besarnos y todo lo que usted quiera que termine en el gerundio ando, endo, indo, yando, yengo, o en yango por último, mándele la bendición. Denle un fuerte aplauso al Señor. Pónganse de pie. 12 y 12 clavado, cabalismo para que nos dé para comer y mirar la final. Con el prójimo. Un Yom Kippur todos los días. Antes había establecido Dios un Yom Kippur una vez al año. Ahora el Yom Kippur es todos los días. ¿Hasta cuándo debo perdonar, Señor? ¿Hasta 7? Le dijo Pedro, ¿no? Y el Señor le dijo: no, Pedro, hasta 77. ¿Sí? Otras traducciones dicen hasta 70 veces 7. Un Yom Kippur todo el tiempo. Un Yom Kippur ya no horizontal, ya no vertical, sino horizontal, con el prójimo. Y esto es como en el gimnasio, ¿no? Uno primero empieza con las de 5 kilos, después con las de 10 kilos. Eso, empiece a buscar. Primero al prójimo que lo lastima con 5 kilos, lo que usted puede sobrellevar. A eso busque y entrénese. Cuando sepa tolerar ese de 5 kilos, le brinca al que tiene 80 kilos a su lado, que no hace caso y que todos los días lo ofende. Al que tiene 120 libras, ya, porque ni siquiera por kilo está bien gordinho. Y vaya a entrenarse con ese, con su pareja, con su hijo, a perdonarse y a orar por ellos, a establecer, porque esa es la medida de Cristo, la revelación de Cristo, hasta que el Evangelio del Reino sea aplicado, es esto, hasta que todos puedan conocer que en nosotros hay una medida de Cristo, de restauración, con nuestro hermano, con nuestro prójimo, con el necesitado, con el que necesita. No se trata de espiritualizarnos. Sí, va a haber un momento donde vamos a tocar cosas espirituales, pero hay una medida del reino de verdad que es sencilla. Cuando el Señor Jesucristo le preguntaron: a ver, Señor, enseñarnos acerca de la siembra y la cosecha, Él habló de la semilla. Cuando le dijeron: Señor, danos fe, ocupó algo tan sencillo. Si tuvieran fe como un grano de mostaza. Las cosas de la verdad y la revelación del reino no vienen con pompas alegóricas, mensajes donde tiemblan las estructuras, porque ya Dios habló por medio del Hijo. Ahora nos habla con cosas que son sencillas, tangibles para nosotros. Juzgue esta palabra a la luz de la palabra.
Juzgue este mensaje a la luz de las Escrituras y empiece entonces usted a deglutir, a masticar, a rumiar esta palabra. Aquello que lo tocó a usted, empiece a analizarlo, empiece a estudiarlo y empiece a ponerlo por obra. Porque déjeme decirle que las cosas que son necesarias para la vida en Cristo son sí y amén. Y si usted se ocupa de digerir estas cosas, que no son otras cosas que perlas preciosas del reino de los cielos, Él trae a su regazo bendición y vida eterna. ¿Quiere que ore por usted? Levante una su mano. En mí no hay ningún poder sobrenatural más que la medida de Cristo, que está igual en usted. Quizás hay una medida de revelación y de conocimiento hoy por hoy un poco mayor para comunicar esta verdad, pero hoy los que hemos oído este mensaje estamos en la misma medida. Ni yo sé más ni usted sabe menos, porque lo que Dios quería comunicar lo comunicó, y lo que antes yo sabía ahora usted lo sabe. Entonces estamos iguales. Hay una medida de Cristo. Ahora somos iguales. Ahora necesitamos desarrollar. Hay algunos que tenemos una prueba ahí al salir de la puerta. Ahí al salir de la puerta está la primera prueba. Pero necesitamos entonces hacer esta oración para que Dios nos dé fuerza y nos ilumine y nos dé sabiduría y sobre todo nos llene de su gracia y de su amor para que sobreabunden sobre nuestra vida. Y entonces de ese amor que sobreabunda yo pueda hacer que caiga sobre mi hermano, sobre mi prójimo, sobre aquel que me hizo daño, que me afectó, que me está afectando, que me sigue haciendo daño, que lo hizo y nunca me pidió perdón. Es el momento. Es el día para establecer una relación con Dios, para establecer Yom Kippur, para traer ese becerrito que me creo yo, blanco y sin mancha, para ponerme por ofrenda por ese que falló. Entonces hoy, Señor, nos presentamos delante de ti, nosotros, revestidos de ti, revestidos de tu amor, de tu misericordia, de tu gracia, de tu perfección, Señor, con la que nos haces perfectos. Y ahora en nuestra perfección, Señor, en la cual tú lo hiciste, nosotros nos presentamos como ofrenda, Señor. Nos presentamos también como sacrificio, Señor. Por esas vidas, por esas almas, Señor, que nos dañaron, que nos afectaron. Hoy, Señor, nosotros nos sacrificamos. Y por producto de la gracia y de tu amor que sobrepasa todo entendimiento, Señor, que a pesar de que ahora escucho esta palabra y no la puedo entender completamente, soy obediente, Señor. Y repito esta oración. Digo, Señor, hazme una ofrenda de olor grato y fragante para cubrir la multitud de las fallas y de los pecados que cometió mi hermano. Ayúdame, Señor, a poder ser de bendición para su vida. Bendice no solo mi economía, Señor, bendice mi vida, el conocimiento, Señor, el desarrollo motriz, desarrolla mis capacidades, desarrolla mis habilidades, Señor, para que pueda generar empleo, para que pueda generar ayuda económica, para que pueda generar ayuda emocional, para que pueda generar, Señor, esa ayuda del conocimiento, en el cual tú gobiernas las emociones y tú gobiernas la sapiencia del humano. Sea todo hombre mentiroso y Dios veraz, dice tu palabra. Sea todo hombre mentiroso y seas tú verdad en nosotros, Señor. De tal manera que nosotros entonces podamos ser un reflejo de tu imagen. Aquella gloria, Señor, que en algún momento se pudo ver en Moisés, Señor, reflejado en la gloria que despampanaba, Señor, sobre otro. Pero ahora que pueda ser visible y que no pueda morir ni al tercer, ni al cuarto, ni al quinto día, sino que cada día crezca, así como la aurora, cada vez que va naciendo una hora más, es perfecta hasta convertirse en el día pleno. Así sea tu revelación en mi vida, para que pueda ser una medida de Cristo visible a todos los que me rodean. Te agradezco, Señor, y bendigo cada familia, cada hogar, cada enfermedad, Señor. Hoy, si hay un espíritu de muerte, Señor, en tu gracia y tu misericordia, sabemos que no hay un espíritu de muerte que pueda adelantar nuestro tiempo y nuestro propósito. Si en algo estamos seguros es que vamos a vivir hasta el día que tú lo decidas, Señor. Pero ahora, como iglesia, nos preocupamos por los necesitados. Nos volvemos a predicar, a preocupar por nuestros viudos, por nuestros enfermos, por nuestros hermanos con cáncer, con necesidad, para apoyarlos y para dar una ofrenda de bendición, para no desentendernos de ellos, para no creer que porque lo hicimos una vez ya fuimos limpiados, sino que esta gracia y esta misericordia se renueve cada mañana. Danos la gracia y la misericordia, Señor, el sustento necesario para bendecirnos los unos a los otros, a tiempo y fuera de tiempo, orando y agradeciendo. Te lo pedimos en tu santo y bendito nombre. Y la iglesia dice: amén.